¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este nuevo video donde quiero hablarles de Gennady Golovkin porque en estas últimas horas se confirmó oficialmente que el 17 de septiembre va a enfrentar completando la trilogía a Saúl Canelo Álvarez, pelea en la cual van a estar en juego los 4 títulos de las 168 libras del mexicano y obviamente estamos frente a un gran desafío para el kazajo porque en primer lugar debe subir a pelear por primera vez en 168 libras, va como lado B y obviamente Canelo Álvarez subirá a pelear como el absoluto favorito. Basta ver cómo arrancaron las apuestas inmediatamente después de ser oficializada la pelea y hay una diferencia abismal en términos de expectativas sobre quién va a ganar esa pelea. Incluso se espera que Canelo Álvarez pueda noquear a un Gennady Golovkin que ya ha cumplido 40 años, que se supone está con sus facultades disminuidas con respecto al Golovkin que ya enfrentó a Canelo Álvarez hace 4 años atrás, y también se supone de que Canelo Álvarez no va a tener inconvenientes porque está en su peso natural y está en una edad obvia de que tiene que ser más que el favorito, aquel indicado para llevarse como sea esta pelea y por cualquier vía. Entonces es necesario por un momento olvidarnos de esas diferencias, olvidarnos de las críticas ácidas y merecidas que ha tenido esta pelea porque debió ocurrir años antes, la trilogía debió ocurrir de manera inmediata y no ahora cuando Golovkin está con muy pocas peleas en estos últimos años, con pocos desafíos importantes en estos últimos años y ya pasando los 40 años de edad. Pero olvidándonos de todo eso, nos tenemos que enfocar en preguntarnos si este Golovkin tiene alguna posibilidad de victoria o de ofrecer una oposición decente a Canelo Álvarez. Entonces, hay 3 vías para imaginar ese escenario. Por un lado, que veamos al Golovkin de siempre, aquel que ya enfrentó por 2 veces a Canelo Álvarez y completaron 24 asaltos en 2 peleas. Está también la otra vía, la otra opción, que sea alguien que suba en modo sobrevivencia y que le importe un bledo lo que pueda suceder en el resultado y sí lo que le importe sea el cheque, el voluminoso cheque y todo ese dinero que se va a llevar prácticamente en el final de su carrera profesional. Y tenemos también un tercer Golovkin. Y aquí está la pista que nos da su última pelea, que este Golovkin sea alguien que suba en modo Dimitri Bivol. Porque realmente la última pelea de Canelo Álvarez enseñó mucho sobre las deficiencias, sobre los defectos, sobre los errores y sobre las limitaciones que en muchos aspectos tiene el boxeo de Canelo Álvarez, hasta ese momento considerado el mejor libra por libra del mundo y que inmediatamente después amanecieron todos los analistas, todos los que eligen en sus libra por libra, con el convencimiento de que habían visto una versión que no era la real de Canelo Álvarez. Porque recordemos que Dimitri Bivol peleó a media máquina. El título de mi crónica inmediata, de mi video inmediato, de mi reacción inmediata fue: Bivol con muy poco fue demasiado para Canelo Álvarez. Y es lo que ha quedado asentado allí en la memoria de todos los que vieron. Y entre todos los que vieron esa pelea está Gennady Golovkin. Entonces la pregunta es, ¿Gennady Golovkin puede aprovechar algo de lo que mostró Bivol para ser la oposición perfecta y dar el batacazo y llevarse la victoria y todos los títulos de Canelo Álvarez? Hay que imaginarlo si puede pelear como Bivol y realmente la gran pista es su última pelea contra Ryota Murata, al cual venció, digamos que aproximándose a la estrategia de manejo de los tiempos que tuvo Bivol con Canelo Álvarez, yendo de menos a más, con un boxeo de muchas precauciones, un boxeo táctico de golpear y salir, de golpear y retroceder y aprovechar ese error que ha demostrado tener y que ya no tiene remedio en el desempeño de Canelo Álvarez, y es lanzar esos golpes de la segunda distancia y simplemente sus rivales con un paso atrás lo dejan abanicando, lo dejan listo para recibir un contragolpe que lo puede lastimar, como ocurrió con Dimitri Bivol, que con un poco más de pegada no tenemos ninguna duda que hubiera noqueado al mexicano. En este caso, pese a sus 40 años, Gennady Golovkin tiene buena pegada. Entonces uno se pregunta, ¿es capaz de golpear y retroceder? ¿Es capaz de llevar el control de la pelea con el jab?
¿Es capaz Gennady Golovkin de ir de menos a más? Y a medida que Canelo va perdiendo cardio, como lo demostró en la pelea contra Bivol, va aumentando su volumen de golpes para llevarlo después del sexto y del séptimo episodio contra las cuerdas y allí soltarle toda su artillería. ¿Es posible que Gennady Golovkin haga eso? Ya lo hizo contra Ryota Murata, porque realmente esa pelea es una muestra clara de que hay muchas similitudes con el trabajo de Dimitri Bivol, excepto en un detalle. Bivol no usó tanto los laterales como sí los usó Gennady Golovkin, al cual su entrenador, su nuevo entrenador, Jonathan Banks, le ha dotado de determinadas herramientas que según el tipo de pelea sí lo habíamos cuestionado, pero en un combate contra Canelo Álvarez realmente le van a ser muy útiles. Porque este nuevo Golovkin ya cuarentón no está en condiciones de llevar un ritmo similar, permanente de principio a fin, como sí lo hizo Dimitri Bivol contra Canelo. Realmente tiene que administrar su cardio, Golovkin, tiene que tomarse los tiempos y tiene que utilizar más herramientas defensivas que ofensivas para ir llevando la pelea y aprovechar muy bien sus golpes de poder. ¿Qué es lo que hizo contra Ryota Murata? Fue Murata el que hizo el gasto inicial, fue el que lo fue a buscar y Golovkin trabajó con el jab insistentemente y siempre dando el paso atrás y golpeando por afuera. Nunca fue aquel hombre que fue de frente en los asaltos iniciales y más bien utilizó siempre laterales. Golpear, insistir con el jab, con el doble jab, dar el paso atrás e inmediatamente salir por laterales, sea por derecha o sea por izquierda, aunque siempre insistiendo hacia el lado tóxico de la artillería de su rival, es decir, hacia la mano menos hábil. Por ese lado entonces le fue muy bien en los primeros episodios y cuando empezó a notar el cansancio en el japonés fue cuando aceleró, fue cuando dio el paso adelante y logró llevarlo contra las cuerdas o era en algunos momentos que Murata el que retrocedía y allí golpearlo tal y exactamente como Bivol lo hizo contra Canelo Álvarez. Sucede que si es Golovkin y no Bivol, Golovkin tiene mejor pegada, realmente tiene golpes muy duros que pueden lastimar en un momento vulnerable de Canelo Álvarez como lo vimos estar vulnerable frente a Dimitri Bivol. Porque recuerden ustedes que este Canelo Álvarez, más allá de estar más fuerte, de estar más joven, no está en su división verdadera. En 168 libras y a la hora de la pelea subiendo allí por las 180 libras, reiteramos, es un hombre con un cuerpo de 154 libras e incluso de menos de 147, pero con una estructura física, con un peso que es prácticamente de un peso crucero. Todo ese enorme tonelaje encima de un cuerpo pequeño como tiene Canelo Álvarez, les quita mucha oxigenación, le da más cansancio a medida que la pelea avanza y es por ahí donde Gennady Golovkin puede encontrar la vía para colarle golpes de poder y tampoco arriesgarse tanto esta vez como sí lo hizo en la pelea anterior, donde llevaba por momentos la iniciativa y siempre recibía los contragolpes muy duros de Canelo Álvarez, repito, en una pelea de 160 libras. Lo vemos que esta vez toma Golovkin precauciones, no trabaja tanto adentro, se protege más del contragolpe y elige siempre salir hacia atrás y luego moverse hacia laterales esperando la oportunidad de llevar sus golpes de poder. Ha mejorado por ese lado gracias a Jonathan Banks y evidentemente eso lo va a beneficiar en esta pelea. Por el otro lado, va a enfrentar a un Canelo Álvarez que, repito, mostró deficiencias defensivas, mostró cansancio y obviamente en esta pelea, por más que va a pelear en 168 libras, es un peso al cual tiene que volver porque realmente había aumentado mucho, estaba caminando por encima de las 185 libras, de acuerdo a lo que había dicho en una entrevista Eddie Reynoso. Es decir, va a tener que trabajar en este tiempo hasta septiembre para poder cortar peso y para dar el peso de manera conveniente. No sabemos si en esa pelea habrá algún tipo de limitación a un límite en la rehidratación de Canelo Álvarez. Es decir, si después del pesaje puede ir más allá de 178 libras, no lo sabemos. Pero suponemos que por un tema de sentido común, Canelo Álvarez no va a poder subir demasiado después del pesaje porque va a quedar demasiado pesado ante un hombre que está subiendo de 160 libras, que se va a sentir muy cómodo en 168 y podrá subir un poco más, pero va a andar muy poco por encima de las 170 libras. Es decir,
Gennady Golovkin va a estar fuerte, va a estar ágil y además tiene un tipo de boxeo muy diferente al de las otras peleas. Se mueve más y camina más hacia laterales, no va tanto hacia adelante. Y en aquel momento recuerden ustedes que los dos eran boxeadores frontales, lo que facilitaba el trabajo a Canelo Álvarez, que usó mucho, digamos que usó muchos golpes de poder entrando y en el intercambio y fundamentalmente en el contragolpe. Esta vez no tendrá esa facilidad porque, repito, Golovkin tiende a caminar hacia laterales, hacia ángulos, y Canelo Álvarez tiene una enorme dificultad para girar y atender los ángulos porque sigue siendo un boxeador frontal, un boxeador de extremidades duras que le cuesta caminar el cuadrilátero, y ahora Golovkin se mueve más que antes, repito, en círculo. Todo eso evidentemente lo va a beneficiar y a Canelo Álvarez le va a dificultar el trabajo de colocar golpes de poder. Yo no creo que haya tantos intercambios como en las peleas anteriores. Creo que va a ser una pelea táctica, una pelea de administrar mucho cardio y tratar, en el caso de Golovkin, de llevarlo a toda la distancia para trabajarlo intentando el knockout después del séptimo y el octavo episodio, cuando se supone el cansancio va a tomar cuenta de Canelo. Y a su vez vamos a ver un Canelo trabajando duro en los primeros episodios, buscando el knockout y no permitiendo que la pelea se vaya a la distancia, porque su cardio le falla. Entonces, como que ya uno puede empezar a imaginarse el tipo de pelea que veremos, siempre y cuando este Golovkin no sea alguien que suba en modo sobrevivencia. Esperemos que no. Suponemos que él puede tener la ambición de cerrar su trayectoria a tambor batiente. Imaginen ustedes, si logra una victoria será algo histórico, porque se estará retirando, ganando otra división y con 4 cinturones, además de los 2 que tiene de 160 libras. Por esa razón hay que esperar una muy buena pelea por parte de Golovkin, independiente de sus 40 años y tomando en cuenta esos factores que ya nos mostró en su pelea contra Ryota Murata.